dice que Él, estando en comunión, y cada uno de vosotros cuando estamos en comunión con nuestro Dios y hacemos su voluntad de Él dice que permanecerá con vosotros. ¿Amén? Si hacemos su voluntad de Él. Si usted y yo estamos aquí, es para poder hacer su voluntad. No la voluntad vuestra, sino la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahora, es un mandato divino, una promesa de Dios que nos dice a través de su palabra. Si usted y yo estamos en comunión, en comunicación con Él, Él va a prevalecer con nosotros. Y todo lo que le pidamos a Él lo va a conceder. Amén. Entonces, debemos de ser obedientes a su palabra, porque es un mandato divino de nuestro Dios. Nosotros estamos aquí reunidos, somos pocas personas, pero estamos unidas. No estamos separados, sino estamos unidos. Y Dios quiere que hagamos su voluntad y que seamos uno como Él es. Unidos en una unión que hace la fuerza. Es el grito que muchas veces da la nación para que pueda estar un pueblo unido. Vemos que estamos en unos tiempos muy peligrosos, que la gente muchas veces no está unida, está desunida. Vemos un gobierno que quiere que todo su gabinete esté unido, pero todos cogen uno para su lado, otro para otro lado. Jesús quiere que nosotros estemos unidos. Ese es el grito muchas veces de una nación, pero para que el creyente esté unido, debe implorar siempre a Dios. La comunión o la unión hace la fuerza. La comunión incluye la unión, la salvación, unidos en Cristo Jesús, miembros de su cuerpo, porque la comunión quiere decir unión en la misma fe, que tú ames a Dios y tengas una fe en Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Unión en la misma fe, siendo que somos como un pámpano. Vemos una planta que es un pámpano, ¿no? Estamos unidos en la vid. Cristo es la vida, Cristo es la vid. Es por medio de su comunión con Dios que recibís la fuerza para llevar mucho fruto. Amados hermanos, vemos que la vid es una planta que siempre el agricultor o alguien tiene que regarla, ¿no? Nosotros somos como la vid. Nosotros tenemos que ser regados a través de la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios es como ríos de agua viva. Amén. Y esto tiene que fluir en cada uno de vosotros. Si usted y yo no estamos al conocimiento de la palabra de Dios, en vano es que estemos aquí. Es muy necesario, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, esté fluyendo la palabra de Dios en mi vida y en su vida, para poder hacer así la voluntad de nuestro Dios. Amén. Porque muchos nos llamamos cristianos y muchos decimos que somos hijos de Dios, pero cuando nos sentamos
a poder mirar la palabra de Dios. El Señor requiere que mi vida, mi alma, sea alimentada a través de su palabra. A través de su palabra, que es el espejo divino de Dios, usted y yo nos vamos a ver cómo estamos caminando delante de la presencia de Dios. Usted ha podido verse el día de hoy, coger un espejo y poderse peinarse y poder sacarse su raya al costado o en medio con un peine y ese espejo. Si usted no se mira en ese espejo, sale despeinado. Entonces, como hijo de Dios, nosotros tenemos que mirarnos en este espejo divino, que es la palabra del Señor, para poder estar siempre en comunión con nuestro Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. San Juan 15:7 nos menciona 2 elementos necesarios en nuestras vidas para mantener la comunión con Cristo. Pero antes de entrar en un discurso de ellos, queremos mirar 2 requisitos necesarios en la comunión. Uno, en el Espíritu, y el segundo, en verdad. Se encuentra en San Juan capítulo 4, versículo 24, que dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tiene que adorarle en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios es espíritu y te ha dado un espíritu específicamente para que puedas adorarle en el espíritu. También Dios te ha dado su palabra, que es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Así como nosotros tenemos un cuerpo, y usted, desde que amanece Dios, usted necesita desayunar, ¿no es cierto? Usted desayuna para poder mantenerse bien, mantenerse con fuerza. Luego llega el mediodía y usted necesita, su organismo necesita comer su alimento. Amén. Luego llega en la tarde y muchas veces necesita un lonchecito, aunque en estos tiempos ya no hay lonche. Yo recuerdo que como niña siempre mi mamá me hacía mi lonche y ya a las 3 de la tarde yo estaba tomando mi lonche, ¿no? Y luego a las 6 de la tarde ya estaba cenando. A las 10 de la noche otra vez otro lonchecito. Y bueno, y todo eso requiere nuestro organismo, ¿no, hermana Lucía? ¿Es verdad? ¿Es verdad, hermano Manuel? Pero hoy estamos en unos tiempos muy escasos. En antes comíamos hasta 5 panes, hasta 6 panes. Ahora, bueno, lo mucho son 2 panes, o a veces 1, ¿no? Pues antes tomaban un buen cuáquer con leche, un buen jugo, un buen plátano y su sándwich. Pero hoy muchas veces tomamos un cafecito negro o una hieroliza, ¿no? Porque no hay. Pero mantenemos nuestro organismo alimentándolo. Amén. Entonces, así como tenemos nuestro organismo, porque si no, sufrimos anemia o nos caemos, ¿no? Estamos débiles, nos caemos, o nos duele la cabeza cuando no tomamos nada, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de nosotros tenemos una alma, y esa alma requiere de un alimento. Ese alimento es la palabra de Dios, es la santa palabra de Dios, la cual tú y yo vamos a alimentar nuestra alma. Así como 3 veces al día, aunque sea, Dios nos pide
que meditemos en su palabra un momento, aunque sea, ¿no? Un momento darle a nuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, Dios requiere que mi alma se alimente. ¿Se alimente de qué? De la palabra de Dios. No de otras cosas, sino de la palabra de Dios. Dios es espíritu y Él nos ha dado un espíritu específicamente para que puedas adorarle a Dios en espíritu. Cuando tu alma está alimentada, tú vas a tener una necesidad de poder buscar la presencia de Dios. Tú vas a tener necesidad de poderle adorarle al Señor, de poderle cantarle a Dios con todo tu amor, con todo tu corazón. Y cuando tú estás alimentada tu alma, tú vas a sentir ganas hasta de llorar, porque Dios te está tocando a través de su palabra, a través del mensaje cantado. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Cristo es espíritu y verdad. Yo soy la verdad, dijo Cristo, como dice San Juan capítulo 14, versículo 6. Satanás también es espíritu, pero no es la verdad. Vemos como él torció el sentido de la palabra de Dios en su conveniencia cuando vino y engañó a Eva. ¿Quién la engañó? Satanás. Amén. La engañó. Y muchas veces nosotros estamos caminando, muchas veces que el enemigo también nos está engañando. Nosotros podemos decir a lo bueno, le decimos malo, y a lo malo le decimos bueno. Y ese es Satanás que está engañándote para que tú camines en un camino equivocado, en un camino que a Dios no le agrada. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice que él engañó a Eva, y cuando también él trató de tentar a Jesús, cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días, le dijo, Satanás le dijo, que él comiera o que se tirara, pero era el mismo diablo que quería que él hiciera su voluntad de Satanás. Pero Jesús hizo la voluntad de nuestro Dios. Muchas veces la gente está caminando a ciegas. La gente está caminando en un camino equivocado. Su mente se ha entrebrecido. Ellos le dicen, a lo malo le dicen que es bueno, y a lo bueno le dicen que es malo. Como vimos en esa vez cuando salimos, no les gusta escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al enemigo no le gusta que le digamos la verdad a través de la palabra. Dice que la gente le gusta caminar sin Dios. Quieren hacer su voluntad de ellos, mas no la voluntad de Dios. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, el Señor nos dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Muchas veces hay hermanos que caminan con la Biblia, predican, pero comienzan a insultar o comienzan a predicar de santidad, pero en su casa son como el perro y como el gato, porque se andan peleando. Dios quiere que caminemos y hagamos su voluntad, que yo haga su voluntad de Él, porque el enemigo está presto para podernos dejar caer en la tentación. Amén. Gloria al Señor Jesús. Por eso es que nosotros debemos de mirarnos en este espejo divino que es la palabra del Señor. Dios ama al pecador, pero más al pecado no lo ama. La mentira es algo que a Dios no le agrada.
habemos cristianos que somos mentirosos, pero Dios quiere que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. Adorar a Dios por medio de otras cosas o de otra manera, fuera de la manera que Dios ha revelado en su palabra, pero esto no es la verdad. Recuerdo muchas veces que un predicador predicaba y daba el testimonio acerca de una madre que era mamá muy amorosa, pero sin embargo en su casa hacía lo contrario. Agarró una vez, dice que cogió a su niño y lo quemó. Le tiró agua caliente en su misma cólera que tenía. Entonces, ella no era una verdaderamente cristiana. ¿Sabe por qué? Porque hizo lo contrario que lo que Dios no le agrada. La ira a Dios no le agrada. Y un momento de cólera podemos actuar con nuestros hijos de esta manera, ¿no? Si vemos por las noticias, vemos muchos casos que ocurren de madres o padres que muchas veces violan a sus hijos o los abandonan, los dejan. Y eso es astucia del enemigo. Pero esto es lo que yo creo fue su respuesta de aquel pastor acerca de esta madre. Lo que ella creía era conveniente para ella, pues agradable a sus emociones, pero no era la verdad según la palabra de Dios. No se puede de otra manera, y a pesar de tu sinceridad que puedas tener con Dios para así poderle adorar a Dios como Él le gustaría hacerlo. Dios quiere que nosotros le adoremos, vuelvo a repetir, en espíritu y en verdad. Verdad, la verdad que Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Dios está escudriñando en esta hora cómo estamos delante de la presencia de Dios. Dios conoce mi caminar, tu caminar, dónde vas, dónde estás, Dios ya lo conoce. Porque dice que de lo alto Él está mirando lo malo y lo bueno que nosotros hacemos. Amados hermanos, tenemos que honrarle a Dios. Ahora queremos volver a hablar acerca de los dos elementos en la comunión. Recuerda que aprendimos que los pámpanos no solamente necesitan una podada o una regada, ellos necesitan cosas positivas en su vida, tal como alimentos, aire fresco, el calor de los rayos, el sol y el sistema de regarle a esa planta. Todo eso necesita, como nosotros necesitamos de Dios. Amén. La Biblia. Es sumamente necesario permitir que la palabra de Dios llegue a ser una parte integral en nuestra vida cotidiana. Tenemos que andar en obediencia a la palabra de Dios, que usted y yo obedezcamos lo que Dios dice a través de su palabra. La Biblia enseña que la palabra de Dios es el elemento espiritual que nosotros necesitamos. Vuelvo a repetir que nuestro cuerpo necesita del alimento, nuestra alma necesita también de la palabra de Dios. No estamos aquí por suma
de tan solamente venir y sentarnos nada más, sino que tenemos que obedecer y escuchar y hacer unos buenos hacedores de la palabra del Señor. Si no, hermanito, hermanas, hermanos, en vano estamos corriendo en esta carrera que Dios nos ha encomendado. Decía nuestro hermano pastor que nosotros tenemos que poder ir y predicar de la bendita palabra del Señor, evangelizar a nuestros vecinos, evangelizar a nuestros amigos. Dios quiere, nos dice a través de su palabra, ir y predicar de la palabra del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.